A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal al ilustrador Alfonso Zapico. Alfonso, desde Francia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, le recibimos con usted, siempre hay algo de lo que hablar, eso está claro, pero creo que tiene un proyecto en ciernes que se llama Flor de Octubre. ¿Qué nos puede contar? Sí, pues bueno, este es el nuevo libro, tiene un título así un poco raro, que el otro día un amigo me decía que tenía título como de telenovela turca, pero en realidad Flor de Octubre, que tiene trampa porque la explicación al título se desvela en las últimas páginas del libro, que ni siquiera he dibujado todavía, es la historia de el exilio republicano, sobre todo el asturiano, en Francia, después de la Guerra Civil. Bueno, entonces yo creo que no vamos a desvelar nada del título y el que quiera, que se haga con el libro en su momento. Pero bueno, se trata de un ejercicio de memoria, ¿no? Que las historias no se olviden y además yo creo que también es una buena manera, a través de las viñetas, de la novela gráfica, de llegar a los más jóvenes. Bueno, porque queremos utilizar, yo creo que todos los lenguajes son necesarios para transmitir el mensaje, para transmitir la información. En este caso, el mensaje, y bueno, lo que yo quería compartir era sobre todo, es una historia que ni siquiera yo conocía muy bien, pero es verdad que desde Francia sí que hay, somos más conscientes de la huella que deja el exilio. Y aquí es verdad que en los cementerios de Francia hay muchos asturianos que salieron de Asturias en los años, a finales de los 30, en los años 40 y que luego, bueno, pues sobre todo esta historia cuenta cómo ellos vuelven, la mayoría, muchos, los que no se quedaron por el camino, vuelven a Asturias en los años 70, cuando ya muere Franco, como para intentar otra vez recuperar el país perdido y bueno, y las dificultades que sufren para acoplarse a esa sociedad moderna que ellos no conocían y que, bueno, pues que, a la que no pertenecían, claro. Pues lo decía porque en algún lado he leído que decía usted que sus alumnos franceses saben más de la guerra civil que los propios alumnos españoles, que los jóvenes españoles, y entonces esto le motivó un poco a escribir la historia. Es que en Francia es muy interesante cómo se vive el fenómeno de la memoria de España reciente. Y yo es verdad que tengo muchos alumnos que tienen apellidos españoles. A veces ellos saben que el apellido español se debe a un abuelo o a un padre, no saben de dónde viene. Es verdad que muchos conocen la historia de lo que fue la Guerra Civil Española, que aquí en Francia se llama la Guerra de España, y sobre todo del exilio y de la posguerra, la memoria de la posguerra. Y me da la sensación de que incluso ellos la conocen mejor que muchos alumnos de muchas regiones de España, porque lo que para ellos es historia, para mis alumnos aquí es historia, pero para los alumnos de España es todavía una herida abierta y es un conflicto que es verdad que tenemos los españoles todavía con nuestra propia memoria. ¿Y cómo se puede cerrar ese conflicto? Hablando de ello, Bueno, pues con naturalidad, se entiendo. cierra con naturalidad y con, bueno, siendo coherentes y sinceros y siendo fieles a la memoria. Yo creo que se cierra el conflicto con libros y con películas y con reflexiones, con diálogo, con conversaciones, con exposiciones, con todo lo que, con todo lo que tiene que ver. Esta labor, por ejemplo, de memoria, para cerrar la herida, Francia es un país que después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya la hizo. Y es verdad que, bueno, Francia tiene otros problemas y tiene otros conflictos propios, pero es verdad que en lo que tiene que ver con los años 40 y la Guerra Mundial, pues ha hecho un ejercicio de memoria muy, muy fuerte. Y bueno, yo creo que en España la diferencia es que lo que se ha hecho ha sido ir prorrogando un poco la resolución del problema hasta que, bueno, llega incluso a mi generación, a las generaciones de los más jóvenes, y todavía, aunque no saben muy bien qué es lo que hacer con ese problema, saben que hay un problema que resolver. Por eso tenemos que seguir hablando del tema y seguir contando la historia. Sí, esto me llevaba a otra pregunta, ¿no? Que yo le quería plantear, porque hasta cierto modo este parece un tema que nunca se acaba, inagotable, ¿no? Quiero decir, muy recurrente en muchas ocasiones. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la balada del norte o con Paco Roca, el abismo del olvido o los surcos del azar. Parece que siempre se recurre a este tema. Es muy, no sé si decir, muy novelesco, no sé. Bueno, es muy dado a que se hagan con ella producciones de teatro, de cine, de literatura, de cómic, de lo que sea, pero porque a través de... Estos son simplemente lenguajes que utilizamos para comunicarnos, para contar cosas. Lo único que hacemos es contar historias.
y sobre este tema contamos muchas historias. Con la guerra civil o con el exilio, lo que pasa es que dentro de cada familia hay una guerra civil y dentro de cada familia hay un exilio. Es imposible llegar a un consenso y no se puede ni se debería. Pero lo que sí se puede es poner en común todas esas historias que cada familia guarda para que entre todos podamos pues, tener una idea más exacta y más... el pasado es muy complejo, pero es verdad que para construir el futuro tenemos que hablar de todo esto, que es mucho y que es muy complejo y que es a veces muy difícil de digerir, pero para construir el futuro yo creo que hay que sacarlo todo e intentar hacer cosas con ello. Sí, lo cierto es que ya vamos tarde. Bueno, nunca vamos tarde en el sentido de que los protagonistas de esta historia, muchos, la mayoría ya han desaparecido, pero no vamos tarde porque nunca es tarde si la dicha es buena y aquí lo que tenemos que hacer es una labor de memoria bueno, de madurez como país, ¿no? Yo creo que para llegar a ese punto de madurez como país, España lo que tiene que hacer es un trabajo también de, bueno, de introspección, de mirar atrás, de arreglar un poco todos esos ese cuarto trastero que tenía ahí cerrado esperando algún día ponerse y hacer limpieza general que nunca llega, pues lo que hay que hacer es ordenar todo eso, ¿no? Y intentar asimilarlo y compartirlo con los demás. Eso es un poco lo que yo creo, lo que nos impulsa a muchos autores a seguir trabajando ese tema cuando ya ha pasado casi un siglo de todo aquello. Alfonso, lo que cuenta en Flor de Octubre es una historia real, ha habido una gran labor de documentación detrás. Es una historia real y que además conecta con otro proyecto en el que yo participé de manera un poco indirecta, que es el del libro de las cartas de exiliadas, donde hay una exposición ahora de... Son la correspondencia que las mujeres mantuvieron, mujeres asturianas que se fueron al exilio, escribieron cartas contando un poco su día a día, la nostalgia de Asturias, de España, intentaron construir esa red de solidaridad. Todo eso también entra dentro de este libro, aunque en realidad hay una figura central que es más novelesca, más romántica, que es un poco la del guerrillero Pepe Mata, que era un señor de San Martín del Rey Aurelio, de la Gueria, y que pasa por el siglo XX bueno, pues como protagonista central de muchas cosas, ¿no? De la Revolución de Octubre, de la guerra, de la posguerra, del maquis en la montaña, del exilio a Francia. Y en realidad la historia no es tan novelesca y tan romántica porque es más de cosas pequeñas, porque la historia lo que cuenta es esa vida del exilio, cómo estos republicanos estaban en las fábricas, trabajaban estas mujeres, limpiaban en casas de señores franceses, todos tenían en la cabeza un país que ya prácticamente estaba desapareciendo y que al final desapareció, que era el de la República, el de los años 30 y al que luego ellos quisieron volver en los años 70 pero no pudieron, Claro, es muy porque ya no interesante esto. existía. Ellos volvieron a España, pero ese país que ellos tenían en la cabeza ya no existía. Es muy interesante esto que dice porque hablamos de un libro que es memoria, ¿no? Memoria de algo que ocurrió hace más de 50 años, pero que también es actualidad, ¿no? Porque ahora que se habla mucho de la inmigración, de las fronteras, de los muros, también saber que nuestros abuelos, muchos tuvieron que irse. Se fueron y de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos se hablaba en los mismos términos que incluso nosotros o gente que tenemos alrededor habla hoy en día de otros inmigrantes. Se los trataba igual de mal, se sospechaba de ellos de la misma forma, eh, ellos se quedaban también aislados de alguna manera en territorios extranjeros. Bueno, yo creo que todo es cíclico, la memoria es verdad que nos engaña bastante y creemos que no somos capaces de ver en los ojos de los inmigrantes que llegan hoy a los países en los que vivimos, a esta Europa en la que vivimos hoy, a nuestros abuelos que viajaron también muchos kilómetros con una maleta de cartón. Pero bueno, esto es muy humano también y yo creo que contra esta falsa imagen que nos da el olvido, pues por eso tenemos que seguir contando historias, para poder completar el puzzle. Mire, como lector que soy suyo, le quiero preguntar cómo es el proceso creativo. Es decir, cuando uno aborda una historia como esta, que nos toca en el fondo, salvo que seamos fríos como el hielo, ¿no? ¿Cómo puede uno mantener, digamos, la neutralidad, ¿no? Para poder contar la historia y que sea luego el propio lector el que juzgue? ¿Es difícil? Bueno, en mi caso no es difícil porque yo no intento tampoco
no hago agitación y propaganda, aunque sí que es verdad que son libros bastante comprometidos en cierto sentido, pero lo que sí que intento es una labor sobre todo de reconstrucción de la realidad. Y la realidad que yo presento, la que dibujo en las viñetas, a veces es una realidad que ni a mí mismo me gusta, es una realidad a veces muy contradictoria, que no refleja a lo mejor un ideal o una época. Nosotros tendemos, yo creo, a idealizar el pasado a veces. Y lo que yo intento es simplemente rescatar la crudeza de la vida a través de las anécdotas reales, a través de lo que me cuenta la gente o de lo que puedo leer bueno, en cartas o en libros y reconstruir ese pasado para presentárselo al lector, ¿no? Yo no intento tampoco que el lector se lleve tal o cual opinión de los libros que yo hago, pero sí que intento que se adentre dentro de ese mundo y de esa época y que logre empatizar con los protagonistas de mis libros, que es un poco el objetivo final que tengo yo. Y durante el proceso creativo, supongo que se lo habrán preguntado muchas veces, pero yo también me pregunto, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Usted escribe la historia y va pensando en los dibujos, la dibuja y piensa en la historia? A veces cambia la historia porque no cuadra con el dibujo, no sé, ¿cómo lo hace? Pues el proceso es muy caótico, pero curiosamente yo que siempre me presento como dibujante de cómics, al final lo que menos hago casi es dibujar. Y esto tiene que ver bueno, con el tema, ¿no? Porque es verdad que como son historias que lo que hacen es rescatar el pasado, sobre todo este último libro, que además es un libro documental, quiere decir que no me invento a los protagonistas, ni sucede, las cosas no pasan como yo quiero, sino tal como pasaron, ¿no? Y como yo y como yo las recreo. Yo lo que hago es simplemente dibujar lo que pasó. Y es verdad que este proceso de escritura, de leer, de buscar, a veces son cosas incluso un poco tontas, porque ayer dibujaba una viñeta en la que yo tenía que dibujar a una mujer que echaba una carta en un buzón en Narbona, en 1951. Y yo no sabía cómo era un buzón en Francia, no sabía cómo era el logotipo de correos en Francia en el año 51. Y me pasé toda la tarde buscándolo hasta que lo encontré. Y todo esto me lleva mucho tiempo, pero a mí lo que me gusta en realidad es dibujar. Y yo dibujo rápido, menos mal, y es la parte que más disfruto, pero ya es casi la parte final. Porque el valor de la historia no está tanto en el dibujo, ya sea bonito, más o menos bonito, sino en la historia que cuento con, con los dibujos. ¿Cuándo estará el libro? ¿Cuándo lo podremos ir a buscar a las librerías? Pues el libro tiene una fecha de salida que sería final de este año 25 o principios del 26. Y bueno, yo sé que me voy a retrasar porque siempre tardo un poquito más y porque el libro al final siempre es mejor tardar un poquito más y hacerlo bien que acabar antes y que quede a medio hacer, ¿no? Pero yo espero no tardar mucho porque es un libro que yo creo que la gente sí que le apetece leer este libro, pero yo creo que además en el mundo en el que nos toca vivir hoy es un libro que hace falta. Y esta historia, es verdad que han pasado muchos años, pero esta historia, yo pensando en esta gente, pienso que es una historia que hace falta y tengo ganas de terminarla. Así que bueno, voy a meter el acelerador y lo antes posible lo mandamos a imprenta. Me lo estoy apuntando mientras habla usted, Alfonso. Queridos Reyes Magos, dos puntos, flor de octubre. Ya tengo hecha la carta. La última pregunta, si me lo permite. Está en Angoulême. ¿Qué tal ha ido la festividad o el Festival del Cómic? ¿Ha visto alguna novedad interesante? ¿Cómo respira el sector? Bueno, pues la novedad interesante es que este año España fue el país invitado por el festival, que es el festival de cómic más grande de Europa, en esta ciudad, que es una ciudad pequeñita. Y bueno, ha sido muy interesante por eso, porque han venido un montón, casi un centenar de dibujantes, de autores y autoras de España para presentar sus libros. Muchos todavía no estaban publicados en Francia, pero aquí ya se han creado también unas conexiones y se van a publicar pronto. Y ha sido un poco la gran fiesta del cómic español en Francia este año. Por eso ha sido un año especial y es verdad que yo lo he pasado muy bien. Al final no he visto ninguna exposición, no he estado en ninguna charla, pero me he pasado el festival tomando cafés con dibujantes, que es casi la única oportunidad que yo tengo a lo largo del año de hacerlo. Así que ha estado muy bien. Pues Alfonso Zapico, como él mismo se define, dibujante de cómics, muchas gracias por atendernos. Estamos ya esperando con muchas ganas esa flor de octubre. Enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias a vosotros.